El gobierno del presidente Joe Biden es el más diverso en la historia del país. En su gabinete hay latinos, personas negras, nativos americanos y mujeres. ¿Quiénes son los que se unieron al mandatario para hacer historia? Juliana Monsalve nos cuenta. Fue una de las primeras promesas que Joe Biden le hizo al país, tener la administración más diversa en la historia de la Casa Blanca. Hoy las agencias del gobierno las encabezan latinos, negros, mujeres y otros, un reflejo de las voces de las minorías de Estados Unidos. En conjunto, la diversidad de experiencias asegura que el gobierno entienda mejor y responda mejor a las necesidades de las comunidades todas que conforman nuestro país. Entre ellos, Javier Becerra, I am here because my parents, Manuel y María Teresa, el primer hispano en convertirse en el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, una responsabilidad que pesa hoy más que nunca en medio de la pandemia. Alejandro Mayorkas. Alejandro Mayorkas es el primer hispano en liderar el Departamento de Seguridad Nacional, uno de los encargados de proteger al país de amenazas y de todo asunto migratorio. Biden además ha nominado un número récord de mujeres para puestos en su gobierno, entre ellas Marsha Fudge para encabezar el Departamento de Vivienda, Jennifer Granholm al Departamento de Energía y Avril Haines para directora de la CIA. Un fenómeno que algunos dicen está sentando un precedente importante para futuros mandatarios. Para nadie va a ser raro que haya una vicepresidenta mujer. Para nadie va a ser raro que haya candidatas presidenciales y eventualmente un presidente, una presidenta que sea mujer. No va a ser un motivo de noticia que los gabinetes y los puestos importantes en el país estén ocupados por mujeres. Biden además cuenta con Lloyd Austin, la primera persona negra en liderar el Pentágono, Deb Haaland, la primera mujer y persona indígena en ser secretaria del Interior, y Miguel Cardona como secretario de Educación. Y cómo olvidar a Kamala Harris, la primera mujer y persona negra en llegar a la vicepresidencia del país y ahora la segunda figura más importante de este gobierno. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo. Muchas gracias. En Honduras, la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud confirmó una nueva variante del COVID-19. Le tenemos más de lo que ocurre en nuestros países a continuación. La jefa de la Secretaría de Salud, Carla Pavón, informó que tras analizar 33 muertes de laboratorio, se confirmó la existencia de una nueva cepa o de una o más variantes del COVID-19 en 5 departamentos de Honduras. Que el Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado la presencia en el territorio nacional de al menos una variante de preocupación, en sus siglas en inglés, BOG, del virus SARS-CoV-2. Se procesaron 134 muestras de pacientes que resultaron con RT-PCR positivo para el SARS-CoV-2, de las cuales 33 de estas pruebas resultaron positivas a la detección de alguna variante de preocupación a través del test de tamizaje RT-PCR BOG. Con los nuevos reactivos que llegaron al país hace unas semanas y se constató que son diferentes a la cepa original, por lo que pidió a la población hacer el uso de las medidas de bioseguridad y las mascarillas. En Guatemala, el gobierno de Japón realizará una donación de $1.5 millones a ese país mediante UNICEF para cooperar con el país centroamericano en la cadena de frío que deben mantenerse las vacunas contra el coronavirus. La donación fue divulgada por la ministra de Salud, Amelia Flores. El monto otorgado de Guatemala forma parte de una cooperación de alrededor de $39 millones por parte del gobierno japonés con países de Latinoamérica para mejorar la cadena de frío de las vacunas contra el COVID-19, de acuerdo con un comunicado de la cartera sanitaria. La donación será administrada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, precisó la misma fuente. En Costa Rica, la Unión Médica Nacional y la Defensoría de los Habitantes solicitaron al gobierno de Costa Rica que aplique medidas más fuertes para contener la tercera ola de contagios del COVID-19 que tiene al país en cifras récords de casos y con los hospitales al borde de la saturación. La Unión Médica Nacional publicó una carta abierta dirigida al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y al ministro de Salud, Daniel Salas, en la que expresa que ha llegado la hora oscura de la pandemia y que ello ha desembocado en la peor crisis sanitaria de la historia de ese país. En Colombia,
Las protestas contra el gobierno en varias ciudades de Colombia durante una huelga nacional en protesta por una reforma tributaria y el manejo de la pandemia por parte del gobierno. En Bogotá, la capital, los alborotadores atacaron instalaciones de la cadena de televisión colombiana RCN. La agresión dejó múltiples daños en la estructura de la televisora, pero nadie del personal resultó herido. La ONG colombiana Fundación para la Libertad de Prensa condenó las agresiones a RCN y dijo que varios medios en todo el país también han sido atacados, incluido el conocido medio de noticias Semanal. Y en Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, anunció su renuncia al cargo que desempeña desde diciembre del 2019 y también a la vocalía de esta institución. Romero hizo el anuncio en una conferencia de prensa. Había sido elegido como vocal del Tribunal Supremo Electoral en noviembre del 2019 por la entonces presidenta interina Yanine Áñez. Un mes después, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral lo eligió como presidente. En sus declaraciones, aseguró que aceptó el cargo de integrar y presidir el Tribunal Supremo en la época más desafiante desde el retorno a la democracia. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Nos vamos a una pausa, pero en solo minutos tendremos los deportes con Giovanni Carvajal y el pronóstico del tiempo para el resto de la semana. Y para este momento un termómetro que casi llega a los 90 grados, disfrutando de condiciones secas, pero estamos esperando el regreso de la lluvia en menos de 24 horas. Vamos a estar hablando de estos cambios más adelante en el pronóstico del tiempo.